Hola, bienvenido. ¿Qué tanto conoces sobre el contrato de trabajo? Es muy probable que en algún momento hayas sido partícipe de esta conversación, ya sea con familiares, amigos o compañeros de estudio o trabajo. Y es que, a decir verdad, día a día somos testigos de los atropellos a los derechos laborales. Principalmente hemos identificado que ese contrato se ve amenazado por una problemática que vulnera la estabilidad laboral, la cual es el despido arbitrario. Debemos tener presente que, conforme a la ley y también por sentido común, todo despido debe ser justificado y estar basado en una causa objetiva y razonable. Caso contrario, será considerado un despido arbitrario, por lo que el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a su reposición laboral. Bajo esa premisa, si les comento sobre un caso donde una trabajadora fue despedida porque se le diagnosticó una patología que le impedía cumplir funciones solo en determinada área, ¿ustedes creen que ese despido fue justificado? ¿Cómo debió actuar el empleador entonces? ¿Y qué medidas creen que la trabajadora tomó al respecto? Pues bien, permanece con nosotros para esclarecer tus interrogantes, ya que en el presente video conocerás aspectos relevantes del contrato laboral. Como punto de partida debemos conocer qué es el contrato de trabajo. En ese sentido se trata de un acuerdo de voluntades ¿entre quién? Entre el trabajador y el empleador, donde se van a detallar las condiciones necesarias para determinada prestación de servicios a cambio de una contraprestación. Asimismo, cabe mencionar que con este contrato se inicia legalmente una relación laboral, lo cual a su vez va a generar tanto derecho como obligaciones para ambas partes. Para que una relación laboral sea válida como tal, se deben de cumplir tres elementos esenciales, y estos son prestación personal del servicio, subordinación y remuneración. ¿Por qué se tiene que dar la prestación personal del servicio? Porque el trabajador está encargado de brindar sus servicios de manera directa. Eso quiere decir que no le puede delegar ni contratar a un tercero para que lo haga en su reemplazo, ya que se estaría desnaturalizando justamente esta relación laboral. En segundo lugar, tenemos lo que es la subordinación. Aquí básicamente se trata de la facultad que tiene el empleador de poder supervisar, controlar, dirigir todo lo relacionado a las funciones del trabajador, y este último está supeditado a su autoridad y a seguir las instrucciones que él brinde y crea correspondientes en cuanto al manejo o al desempeño laboral que esté en esa situación. Finalmente tenemos lo que es la remuneración. Aquí básicamente es que el trabajador, al momento de brindar sus servicios de manera personal, directa, el empleador debe remunerarle de manera económica con una cuantía, la misma que debe ser fijada antes de llevarse a cabo el contrato laboral, puesto que aquí se establece la forma, cuánto es lo que va a ganar, la manera en la que va a ganar, y debe ser acorde a las funciones que va a realizar, al puesto que vaya a ingresar, entre otras especificaciones. Como señala Javier Neves, este resulta el elemento esencial de los tipos de contrato que se hablan durante la ponencia. Así como hemos visto que para que se cumpla una relación laboral tienen que tres tipos de elementos esenciales, los principios del contrato también buscan regular esta relación laboral y garantizar los derechos de los trabajadores. Algunos de ellos son el principio de protección, que como su mismo nombre indica, busca proteger y garantizar los derechos de los trabajadores ante alguna situación de discriminación, desigualdad o quizás abuso de poder por parte del empleador. También tenemos lo que es el principio de la primacía de la realidad. Este principio resulta muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se refiere a que los hechos reales predominan a las formas o denominaciones establecidas en los contratos o acuerdos llevados a cabo entre el empleador y el trabajador. Asimismo, tenemos lo que es el principio de la irrenunciabilidad de los derechos, el cual también resulta muy importante porque se debe mencionar que los derechos reconocidos por la ley en cuanto a los trabajadores son irrenunciables. Esto con el fin de poder evitar abusos, explotaciones por parte del empleador, y asimismo que el trabajador pueda gozar de estos derechos en cuanto a su trabajo. También tenemos el principio de la no discriminación, que el cual, como su mismo nombre refiere, está orientado a que se prohíbe todo tipo de discriminación en el empleo por parte del empleador en cuanto a motivos de raza, sexo, género, religión, orientación sexual, discapacidad, el cual es muy importante en la situación actual, entre otros. Esto quiere decir que todos los trabajadores tienen el derecho de recibir un trato justo y un trato igualitario ante los demás. Asimismo tenemos el principio de continuidad laboral, el cual presume que toda relación laboral se da de manera indefinida a menos que se establezca de manera expresa un contrato que estipule el tiempo de duración o un plazo fijo del trabajador. Esto justamente se ve en los tipos de contrato que se habla más adelante. Asimismo tenemos el principio de la buena fe. Aquí se entiende básicamente que las partes involucradas, esto es el empleador, el trabajador, o sea, los sujetos de una relación laboral, deben actuar de buena fe. Aquí deben de cumplir con las obligaciones y los compromisos establecidos en el contrato de trabajo. Estos son algunos de los principios del contrato, ya que se dan de manera extensa
y todo esto influye también en lo que es las relaciones laborales. Muy bien, para continuar con esta exposición hablaremos acerca de los contratos de naturaleza temporal. El contrato de trabajo sujeto a modalidad por inicio o incremento de actividad es uno de los contratos más comunes y más importantes dentro de nuestra legislación peruana, sobre todo porque le permite a las empresas contratar personal cuando inician las actividades operativas, cuando se abren nuevos establecimientos o cuando se participa de nuevos mercados. Hay muchas personas que confunden al creer que el contrato tiene una duración de 3 años, pero lo que en realidad dura es el tiempo de la condición de la empresa y su capacidad para realizar un contrato laboral de ese tipo. Otro tipo de contratos laborales sujetos a modalidad es el de necesidades de mercado, que responde a la variación en la demanda de servicios o productos que pueda experimentar una empresa. Esto quiere decir que cuando una empresa no pueda cubrir la demanda de mercado con el personal con el que cuenta, pueda recurrir a esta modalidad de contratación. Además, este modelo de contrato de trabajo solo se puede utilizar por un plazo máximo de 5 años. Como siguiente punto tenemos el contrato de trabajo sujeto a modalidad por reconvención empresarial. Para celebrar este tipo de contrato laboral en Perú, las empresas tienen que sustituir o ampliar o modificar las actividades de la empresa. También aplica cuando se implementan los procesos de transformación digital o tecnológica, bien sea por la instalación de maquinarias, equipos o cualquier otro tipo de actividad tecnológica. Para continuar con el siguiente punto tenemos los contratos de naturaleza accidental. El contrato de trabajo sujeto a modalidad ocasional. Este tipo de contrato laboral se utiliza para contratar a personal durante un periodo de tiempo que no exceda los 6 meses del año. Según la ley, aplica para las empresas que deban cumplir una necesidad transitoria que sea diferente a sus actividades habituales. Como siguiente contrato tenemos el contrato de trabajo sujeto a modalidad de suplencia. Se trata de uno de los tipos de contratos laborales más sencillos de explicar, ya que sirve para poder cubrir la necesidad personal cuando uno de los trabajadores de la empresa suspendió su contrato por vacaciones, licencia, enfermedad o cualquier otro motivo. Como siguiente contrato tenemos el contrato de trabajo sujeto a modalidad. No es uno de los tipos de contratos laborales más comunes, pero también vale la pena que los conozcamos, ¿no? Este modelo de contrato laboral se utiliza cuando una compañía o una empresa tiene la necesidad de atender una emergencia y debe contratar personal para ello. Un ejemplo de contrato de trabajo lo podemos encontrar en las empresas que contratan personal para cubrir las reparaciones por efectos de un incendio o una inundación. El contrato y los beneficios de los trabajadores se mantienen vigentes hasta que se cubra esta emergencia. Como siguiente punto de tipo de contrato tenemos los contratos por obra o servicios, ¿no? El modelo de contrato de trabajo por obra de servicio específico, como su nombre lo indica, sirve para contratar a personas que ayuden a prestar un servicio o terminar un proyecto o una obra de la empresa. De igual modo, encontramos el contrato de trabajo sujeto a modalidad intermitente. Este tipo de contrato permite que las empresas cuenten con personal para cubrir necesidades que son fijas, pero que por su propia naturaleza son discontinuas o intermitentes. Como último tipo de contrato encontramos el contrato de trabajo sujeto a modalidad de temporada. Este es otro tipo de los contratos en el Perú que no pueden faltar en nuestra lista, sobre todo porque aplican para una gran cantidad de trabajadores. En él se establece una relación laboral que solo estará vigente durante una temporada particular del año para cubrir cierto ciclo de producción. Muy bien, para terminar y darle paso a mi siguiente compañero, hablaremos también de los tipos de suspensión laboral. Encontramos dos tipos de suspensión, que son la perfecta y la imperfecta. En este caso, la perfecta, el empleado deja de trabajar temporalmente sin recibir remuneración. Esta suspensión se produce debido a causas ajenas a su voluntad, como desastres naturales que afecten gravemente la operación de la empresa o cierre temporal de la misma por razones de fuerza mayor. También tenemos la suspensión imperfecta. Este tipo de suspensión, el empleado tampoco trabaja, pero continúa recibiendo una compensación parcial o total. Esta situación ocurre cuando hay una disminución en la demanda de productos o servicios de la empresa, lo que lleva a una reducción en las horas de trabajo y en el salario del empleado. La compensación que recibe el empleado puede ser proporcional a las horas trabajadas o puede ser un porcentaje del salario original. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. ¿Podemos ser despedidos sin algún previo aviso? Sabemos que esto no es posible, ya que se debe de seguir el procedimiento correspondiente. Caso contrario, sabemos que nos encontraríamos frente a un despido arbitral, dentro de los cuales encontramos los despidos arbitrarios, fraudulentos, injustificados y nulos. Siguiendo entonces el orden de estas ideas, el despido arbitrario es uno de los despidos que más vemos a diario. Este se produce básicamente cuando un trabajador es despedido sin causa alguna o cuando existe alguna causa que no puede ser probada. Dentro de los despidos fraudulentos es aquel que se realiza mediante engaños, contando con un motivo y siguiendo un procedimiento, pero basado en hechos falsos o que son totalmente manipulados. Luego nos encontramos frente a los despidos
injustificados. El despido injustificado es cuando la causa del despido de un trabajador no puede ser probada. Esta puede existir o no, pero es imposible demostrarse ante un tribunal. En tal caso, se considera que la causa no existe y el despido aquí no tiene lugar. Por último, encontramos lo que es el despido nulo, el cual se refiere a una forma de determinación del contrato, la misma que es considerada como un acto lesivo, inválida o ilegal, por infringir derechos que son fundamentales al trabajador. Vamos a presentar un pequeño caso. Esta es la casación laboral número 19709 del año 2015, llevada a cabo en la ciudad de Lima. Tenemos que la señora María Elena presenta una demanda en contra de la empresa de aerolíneas LAN Perú S.A. por un presunto despido arbitrario. Entonces, la sala decide declarar fundada en parte la demanda presentada por María Elena, ordenando que la empresa le pague un monto indemnizatorio de 46.350 soles. No conforme con esta decisión, la empresa, ¿qué hace? Apela y gana esta apelación, por lo que se declara infundada la demanda que había presentado María Elena. Sin embargo, María Elena tampoco queda conforme y procede conforme a sus derechos a interponer un recurso de casación, el cual es declarado fundado y dando fin a este proceso, el cual confirma la sentencia que declara fundada la demanda primigenia que había interpuesto María Elena. Como primer punto a analizar, veremos los motivos por los que la empresa LAN Perú S.A. decide despedir a María Elena. Por otro lado, su neurólogo tratante le diagnosticó un trastorno de sueño, indicándole que ella tendría que trabajar en un horario diurno mientras duraba su tratamiento para tratar este trastorno. Primero, LAN Perú S.A. determina que María Elena se encuentra inhabilitada para ser tripulante de cabina y seguir laborando como lo venía haciendo desde el año 2002, lo cual es falso. Ella no está inhabilitada y posteriormente vamos a ver por qué. Tenemos ahora el análisis de la normativa. Tenemos el decreto legislativo número 728 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Como pueden ver, en el artículo 23 de este cuerpo legal se delimitan las causas justas de despido relacionadas a la capacidad del trabajador. Entonces, entendemos que cuando una persona tiene esas deficiencias, podrá ser despedida por causal justa. Y entonces nos preguntamos, pero María Elena tiene un diagnóstico de trastorno de sueño e incluso ha presentado ciertas anomalías en sus ondas delta. ¿Por qué es que sí es un despido arbitrario? Bueno, como hemos visto, no hubo ningún proceso en sede judicial para su inhabilitación previo a su despido. Segundo, que por misma opinión del médico tratante, ella podía seguir laborando en un horario diurno. Por lo tanto, vemos que efectivamente hubo un despido arbitrario en contra de María Elena. Por lo tanto, al tratarse de un acto administrativo que se tiene que presentar en sede judicial para la inhabilitación de un trabajador, se debería pedir como requisito para poder alegar a esta causal en un proceso que esté expedito por sede judicial para que se pueda dar inicio a este proceso. Como pueden ver, en el artículo 24 se hace mención de las causas justas de despido relacionadas a la conducta del trabajador. Dentro de ellas podemos ver en el literal C la inhabilitación del trabajador, de la cual se hace mención dentro del proceso que llevó la señora María Elena con la empresa LAN Perú S.A. Es decir, una persona es declarada impedida o incapacitada de ejercer un empleo como consecuencia de un acto administrativo o que lo declara inhábil, siempre que este sea impuesto en sede judicial por un lapso de 3 meses a más, para que este pueda ser despedido por causal justa, lo cual no hemos visto en el caso de María Elena. Finalizando lo expuesto en el presente video, podemos concluir que el contrato de trabajo es un acuerdo por el cual una persona se compromete a prestar servicios subordinados y personales a otras a cambio de una remuneración. Específicamente encontramos 3 tipos: contrato indeterminado, a plazo fijo y a tiempo parcial. Respecto a las causales de extinción del contrato laboral, son diversas, pero obedecen a causas subjetivas y razonables, así como el despido justificado. Sin embargo, existen otros tipos de despido, los cuales son reconocidos por la legislación laboral como el nulo, arbitrario indirecto, y otros que fueron creados vía jurisprudencia como el incausado y el fraudulento. Ahora, con relación a nuestro caso planteado, se evidenciaron 3 cosas. Primero, la falta de fundamentos para el despido, ya que la trabajadora no fue declarada inhábil ni incapacitada para ejercer su empleo. Asimismo, este trastorno del ritmo circadiano no implicó un compromiso neurológico, por lo que sus médicos tratantes solo recomendaron ajustar su horario laboral. Segundo, el incumplimiento de la normativa. Sucede que la norma citada por la empresa para justificar este despido se refiere a causas
causas relacionadas a la conducta del trabajador. Sin embargo, no constituye que refieran a esta norma, ya que la trabajadora no incurrió en ningún comportamiento inadecuado, ¿no? Entonces, esto se trata de un despido arbitrario. Y tercero, evidentemente, la violación de sus derechos laborales, ¿no? Pues esto constituye una transgresión. Ya para concluir, ¿cuáles serían las posibles soluciones? Pues bien, consideramos que los operadores de justicia deben fortalecer la normativa laboral. Concretamente, se recomienda modificar el artículo 72 del Decreto Legislativo 728. ¿Acaso podemos afirmar que la reposición al centro laboral, al igual que la indemnización tarifada, repara el cese sin expresión de causa en el empleo y por consiguiente satisface plenamente el derecho ante actos abusivos? En lo absoluto, puesto que generalmente el despido arbitrario trae consigo la afectación de una serie de derechos, no solo los laborales, ¿no? Por lo que se debe solicitar en la vía ordinaria un resarcimiento por los daños causados de manera adicional a la afectación de otro derecho. Aplicándolo a nuestro caso en concreto, las empresas deben revisar sus políticas y prácticas laborales para asegurarse de cumplir con las leyes y reglamentos que protejan los derechos de sus empleados. Por otra parte, lo mencionado debe complementarse con un mayor control y fiscalización de las autoridades competentes a través de sistemas de denuncia más eficaces. Y finalmente, es recomendable capacitar a los operadores jurídicos especializados en procesos laborales.